Bueno, y lo dicho porque me acompaña el abogado Carlos Carrillo, abogado tanto del presidente de esta casa, Ricardo Francolini, como del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, dos temas a tratar hoy, don Carlos. El primero, caso Caja de Ahorros y todo esto que hizo la fiscal el sábado, de salir y tratar de nuevo de jamaquear el caso, la prensa publicándole a la jueza como si fuera una delincuente. Eso es normal y es legal. Primero que todo, hay que establecer que la fiscal Tania Sterling, que fue quien comenzó el caso, no es la fiscal encargada en este momento. El fiscal de descarga encargado es Adesio Mojica. La impropia intervención pública de la fiscal, primero, no tiene un contenido jurídico porque aquí a las personas se le acusó de peculado, es decir, apropiarse o permitir que un tercero se apropie de fondos públicos. Cualquier argumento es inverosímil de que se ha demostrado que la Caja de Ahorro cobró sus préstamos e incluso cobró los intereses y estamos en un tema repetitivo. ¿Es este el caso insignia en un momento determinado? Para nuestro juicio es el caso insignia de la injustificación de haber mantenido a personas restringidas o hasta detenidas, como es el caso de Ricardo Francolini, por 9 meses. O sea, no es posible que no se evacúe del sistema algo tan tóxico como una decisión de decir que yo puedo acusar a una persona que sin ser funcionario público, solo ser miembro de una junta directiva, del delito de peculado. Y encima de eso, que no hay problema aunque no se haya perdido $1. Si tú estás diciendo que en el país se perdieron cientos de miles o millones de dólares y tú el único caso que tienes al principio de este gobierno detenida persona era donde no se perdió un real, entonces hay una contradicción en la comunicación, más aún viniendo de una funcionaria que no es la competente y tampoco es la señora procuradora, que por el tema de la unidad en el Ministerio Público sí pudiera sentar las bases de la política criminal, pero están asumiendo el rol de otro fiscal para nuestro juicio inapropiadamente. Acusar a una juez por un fallo, tú sabes lo que hay que tener para que se hayan sobreseído definitivamente a todos los que fueron indagados. O sea, es algo, primero, pocas veces visto. Y para que haya ocurrido, es una alarma de que en una investigación con esta proyección, con este daño que se hizo o que se pretendió hacer a las operaciones de la Caja de Ahorro, del sistema bancario, solamente por el prurito de perseguir a una persona que coyunturalmente tenía un cargo y a otras personas que tenían relación con un medio de comunicación o personas que eventual o coyunturalmente tuvieron un cargo de miembro de la Junta Directiva. Yo sí creo que es un aplauso para los colaboradores institucionales que, a pesar de todos los hechos públicamente injustificados en contra de sus labores, demostraron que la seguridad bancaria en la Caja de Ahorro está por encima de coyunturas o de intereses particulares. Don José. Abogado, en el caso de la Caja de Ahorro, yo tengo la impresión, porque he leído el expediente y conozco el desarrollo financiero de la Caja de Ahorro durante el quinquenio en que fue analizado por ellos en términos financieros. Tengo la impresión de que los mismos fiscales no estaban entendiendo el problema bancario que estaba en juego allí, porque creo que no tengan muy claro utilización de los certificados de no objeción, que son los que se utilizan para amortizar, porque de primero que esto no era un préstamo, esto era una línea de crédito, y la línea de crédito tenía una garantía. Y los bancos, ustedes los que hemos pedido préstamos, sabemos que las garantías, si yo no puedo pagarlas, por eso el banco está cubierto. Entonces, el préstamo que está cubierto así, está bien hecho. Mi pregunta es la siguiente. Si no hubo delito de peculado, ¿cómo se invoca la figura de que hay un delito porque los funcionarios públicos deben tener un buen comportamiento? Yo no entendí qué es ese delito de... Bueno, yo sí en esta ocasión voy a diferir de usted. La actuación fue dolosa.
la Fiscalía, a sabiendas que no había un caso, hizo unas acusaciones públicas. Es más, es el acto más humillante uno de los actos más humillantes que yo he tenido en una fiscalía, que a mí me echaron de la fiscalía para que yo no pudiera certificar que el hoy subsecretario del Consejo de Seguridad, el comisionado Tión, estaba en la fiscalía en los momentos que indagaban a Ricardo Martinelli, y de eso fue prueba. Perdón, Ricardo Francolini, y de eso hay prueba. Por eso difiero de usted. Fue una actitud dolosa con el propósito de detener a Ricardo Francolini y con eso arrastrar a otras personalidades para sustentar una persecución sin fundamento y hoy demostrado. Es lo primero. Lo segundo, jurídicamente, la acusación que se le hicieron a todos los miembros electivos fue peculado. Sí. O sea, que no vengamos a cambiar de que no, que fue incumplimiento de los deberes administrativos. Eso es una falta administrativa que debió en un momento determinado tratarse en otros eventos. Lo lamentable en esto, que producto de una euforia momentánea se destruyó el rol del Ministerio Público y en vez de evacuar esos errores y esos hierros, la fiscal Sterling pasa y asume la competencia del fiscal Mojica. Y volvemos, porque Mojica no ha salido a defender lo que él va a tener que sustentar. Es otra fiscal que, comprometida por actuaciones previas, dolosamente, intencionalmente, ha producido un efecto negativo. Entonces, la Procuraduría, en vez de parar esto y llevar a los rieles del derecho, lo que ha sostenido es que se va a seguir gastando esfuerzo con tantas complicaciones y limitaciones que dice tener el Ministerio Público. Vamos a gastar esfuerzo impuestos por una fiscal que no es la que tiene la competencia actualmente, usurpando esas competencias, y el fiscal a cargo no dice nada. Voy allá porque, fíjese, yo he sido administrador en mi vida pública, y cuando un administrador cuenta que se va a desarrollar un proyecto, tiene una fianza de garantía de la construcción. La fianza de garantía es un instrumento administrativo para resolver las diferencias que se den por la incapacidad de la empresa de construir o no, para resolverlo en la esfera administrativa, hacerlo rápido y expedito. Todo este proyecto tenía fianza de garantía. ¿Por qué llevarlo a la esfera judicial si pudieron resolverlo administrativamente? Que esa es la idea de, ¿para qué usted tiene fianza de cumplimiento? Para resolverlo por la vía de la acción administrativa, porque es más rápida. Por la otra vía, usted se extiende y no resuelve nada. Claro. Y los efectos tóxicos que refiere que una institución bancaria se cuestione. Todavía en esta. Correcto. Es más aún, si el trámite de un préstamo es que hay una evaluación del personal profesional competente, el Consejo de Préstamos o la Vicepresidencia de Préstamos, si ahí se hace una evaluación, si pasa una directiva que pone unas condiciones adicionales, si se ejecuta y se cobra efectivamente y se han cumplido todos los preceptos, se pudo recobrar el dinero. Claro. Si hubiera habido un certificado de no objeción falso o dolosamente alterado, si hubiera habido una omisión de los deberes de algún colaborador por complacencia a alguna actividad ilícita, no hubieran cobrado, porque el objeto de un delito es robarse la plata, no es producir plata. Usted lo está viendo desde la otra óptica del usuario. El usuario pasa por todos estos controles y va a poner en riesgo su patrimonio, su fianza, su garantía hipotecaria, su fuente de repago, porque en este préstamo no tan solo había fuente de repago, que para algunos banqueros es lo principal, había garantía. Había incluso los estudios correspondientes. Entrar en otras consideraciones ya trascendió, pero para el mensaje al público, no respetar la Caja de Ahorro, una institución que es un pilar
en el sistema del ahorro y el sistema bancario nacional. Si se atrevieron a eso, y en defensa del Ministerio Público puedo decir que quizás no es la primera vez, pero por lo menos hubieran visto los precedentes en cuanto a responsabilidad de la Junta Directiva. O sea, nosotros no podemos vender en un momento de euforia, decir que se han robado todo el país y resulta que su caso insignia resultó que no se robaron un real, sino que produjo $1.300.000. Entonces, esta contradicción no está aislada. No fue por el hecho de buscar una persecución contra Ricardo Francolini, que como ustedes bien han dicho, no respetaron ni un medio de comunicación. Aquí vinieron a citar, vinieron un capitán, una cuestión. No respetaron ni los principios básicos de convivencia. Entonces, ahora que una juez ha absuelto o ha sobreseído definitivamente a 22 personas, eso es un llamado de atención. Oye, te está diciendo, hiciste una estupidez jurídica. Pero en la publicación del sábado de la prensa se aludía a que la jueza esta había aceptado la fianza de excarcelación y no dice la noticia que la fiscalía apeló y en segunda instancia se confirmó la fianza. O sea, esa es la realidad. O sea, no fue solamente la decisión de la jueza, fue la decisión de la instancia superior. Así es. Eso no está en la noticia. Eso no está en la noticia. No, y tampoco dice que podían en un momento determinado interponer acciones extraordinarias y demás allá. Lo que sucede, que el cuestionamiento a una funcionaria por cumplir las obligaciones que le otorga la ley o que le da la ley, se da coyunturalmente. Entonces estamos en un sistema muy frágil, que no escapan ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué queremos? La expiación pública, pero incluso si fuera un juzgamiento o un linchamiento jurídico en base a pruebas, quizás uno dijera, hombre, había un... Pero te están diciendo que es un barbarismo jurídico el solo decir que puede haber un peculado. Mira, tú exhibiste, no a una sola persona que fue Ricardo Francolini, a varias personas, profesionales jóvenes. ¿Qué hizo, pastor? El director y su director. Que en un momento determinado le dijiste públicamente a la nación, lo detuve porque está vinculado a una detención. Y en vez de meter tu cabeza y esconderte frente a una situación aberrante, lo que haces es mostrarte de cuerpo entero en una cosa que no tienes funciones. Estás yendo a un proceso que ya no tiene funciones. Estás asumiendo que el fiscal encargado ahora tiene que hacer lo que a ti te da la gana y por lo cual 22 personas pasaron restricción a su libertad, humillaciones y vituperios públicos por intereses de otra naturaleza. Entonces, en vez de hacerte a un lado y dejar que la ley impere, lo que quieres hacer es seguir por entuerto que están volviendo más tóxicos. Mira, yo te voy a decir la verdad. A mí jamás me habían echado una fiscalía. Y lo que sucedió ese día, a mí vergonzosamente yo no he visto que la procuradora tomara una medida disciplinaria y yo me he quejado públicamente. A mi criterio particular, ahora, 2 años después, meterte a asumir la competencia, yo lo considero desafortunado. Y utilizar tu cargo para perseguir a Ricardo Francolini, aunque no sea tu competencia, me parece inapropiado, igual que a los otros 21. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí la percepción que existe que fue para perseguir a una persona y no les importó ni una institución, ni que fuera un medio de comunicación, ni la afectación, no, todos los daños colaterales no les interesó. Y los daños y los perjuicios a la imagen institucional. Entonces, ahora, en medio de esta situación, tú lo que quieres es seguir insistiendo. Y yo hago un llamado al fiscal Mojica, que él tome una decisión en derecho, pero que no se deje imponer por la funcionaria que originó estas situaciones, por los motivos que hayan sido. Si Mojica opina que él tiene que apelar, que lo haga él, pero que no sea la madre de esta criatura la que imponga mantener
tóxicamente esta discusión en el sistema judicial. Eso para mí es la dirimencia que se va a dar en las próximas horas si el fiscal Mojica... ¿Cuándo se le ve ese plazo? No tengo la fecha exacta, estaban haciendo las notificaciones, pero ahora mismo el fiscal es el que tiene que tomar esa decisión. Lamentablemente, por ser una funcionaria que era su superior inmediata, en ese momento se impone de que va a producirse una apelación. Por otro lado, el sistema de justicia es el que sufre, porque hoy se ataca injustamente a una juez que yo no puedo defender, porque coyunturalmente yo defiendo es la decisión que ella tomó, pero el ataque se ha hecho personalmente a una juez y yo no he visto que el órgano judicial tenga la fortaleza de hacer un llamado, porque la persona que la está atacando es una parte en el proceso, faltando a la ética y a la lealtad, porque esa información que publica el medio de comunicación es sembrada por el Ministerio Público. Entonces no puede una de las partes, al verse afectada, irse personalmente contra una juez, y menos aún si no tienes participación en esa situación. Caso Ricardo Martinelli. Mañana se reanudan las audiencias y es una audiencia que tiene que terminar la audiencia intermedia. ¿Y esto qué significa? Ok, mañana se debe terminar las objeciones de la defensa a las pruebas de la Fiscalía después de las vacaciones del señor fiscal. Y ¿Ya entonces, llegó, Banoa? ¿Cómo? ¿Ya llegó el fiscal? Entendemos que sí, de sus vacaciones. Entonces mañana terminaremos con la objeción a los cuadernillos que están en reserva. Se producirá posteriormente a eso una definición por parte del juez de garantía si admite o no admite las objeciones de la defensa. Culminado ese punto, igualmente se tendrá que definir si se admiten las objeciones o no contra las pruebas del querellante coadyuvante. Posterior a eso se iniciará entonces el anuncio de pruebas por parte de la defensa y se le dará derecho a la Fiscalía y a los querellantes de objetar las pruebas de la defensa. Terminado eso, entonces, en caso de haberse negado en algún momento alguna prueba no admitida por objeción de ilicitud, la parte afectada puede apelar y el proceso entonces esperaría una decisión de la Corte Suprema. Si se admiten todas las pruebas, entonces el juez de garantía terminará por ordenar la finalización de la etapa intermedia y la apertura a la fase de juicio, estableciendo los parámetros para el mismo, habiendo depurado las pruebas en el caso que fuera. Y paralelamente el día 10 se estará resolviendo la solicitud de la fianza, una medida cautelar garantizada o caucionada o algún otro tipo de sustitución a la detención preventiva. En ese momento, para el día 10, nosotros prevemos que ya se ha terminado la audiencia intermedia, no va a haber riesgo para efectos de una evasión, una afectación de prueba. Ricardo Martinelli tendrá aproximadamente 3 meses de estar detenido en la República de Panamá, más el año que estuvo en los Estados Unidos y con una acusación por parte de los querellantes de un delito que ya pena mínima es de 2 años. Se prevén entonces las posibilidades que se sustituya la detención preventiva que sufre Ricardo Martinelli, es decir, la detención preventiva es una medida excepcional y nosotros esperamos que la Corte, habiendo transcurrido el tiempo y con los nuevos elementos que se presentarán, sustituya la detención preventiva de Ricardo Martinelli y se permita enfrentar el proceso en otras condiciones. Esta audiencia intermedia, ¿cuánto tiempo más debe durar? El tiempo que se disponga a agotar lo que hemos enunciado. Es decir, no tiene tiempo. No, depende de la dirección del magistrado juez de garantía. Incluso se van a dar situaciones que él va a tener que resolver y dependiendo de lo que él resuelva, ojo, si él le niega una prueba al fiscal por ilicitud, el señor fiscal puede apelar, igual que si nos niegan a nosotros una prueba por ilicitud ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y paralelamente hay un querellante que presentó un recurso de hecho, el licenciado Pití, a nombre del licenciado Gabriel Carreira, que le negaron ser querellante por extemporaneidad. Él anunció un recurso de hecho que se va a ventilar el día 10. Si acogen que este querellante puede participar, esto igualmente puede tener efectos en el mismo proceso
y en el mismo trámite correspondiente por la participación que se le negó. Una pregunta para curiosidad periodística, no periodista, curiosidad informativa. Yo escuché al juez de garantías poner tantos argumentos de cómo se debían estudiar los cuadernillos famosos esos, y tantas restricciones, y entiendo que usted fue el que los El leyó. único que los ha visto. ¿Cómo puede usted, ante la oralidad de este proceso que se inicia, discutir los cuadernillos? ¿Usted lo puede discutir así en público? Ahora mismo van a haber objeciones y sí va a darse una situación de reserva en algún momento que el magistrado juez de garantías tiene que tomar decisión. Lo que la defensa jamás va a admitir es que se nos impida examinar y que el mismo sea objeto de pruebas periciales o del derecho a defensa. O sea, nosotros estamos en esta etapa examinando las objeciones formales y en el día de mañana el magistrado juez de garantía, nosotros le requeriremos que dé las garantías para la defensa. Primero que todo, en cuanto a tiempo, fueron más de 4.000 páginas y ustedes entenderán las limitaciones que existen físicamente de que una sola persona tenga que revisar esto. También hay cosas positivas porque aprovechando el crucero del fiscal, pues pudimos examinarlo por prácticamente 20 días. Pero, abogado, leyendo las bases sobre las cuales descansa el sistema penal acusatorio, que es el que se está aplicando al señor Ricardo, al expresidente Ricardo Martinelli, y es diputado del Parlacén, Sí. se dice que este es un proceso oral, Sí, total. público. Argumentativo, Sí, entonces, adversarial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mirar qué está en esos cuadernillos si usted no tiene la garantía de que puede decirlo? No, es que eso se va a debatir. Ahora solamente la admisibilidad. En el momento del juicio ya serán otras condiciones y nosotros no vamos a aceptar limitaciones. Lo que los magistrados del juicio o el magistrado fiscal posteriormente podrán determinar es la reserva. Por ejemplo, decir, no se transmite porque la audiencia o se reserva solo a las partes de la argumentación de este tema. O sea, tendrán que tomar las previsiones, pero la defensa no va a renunciar. ¿Y en qué quedó lo del testigo protegido? ¿Cómo? El famoso testigo protegido. El testigo protegido tiene que resolverlo, igual que hay otro tiene que testigo, el magistrado juez de garantía, igual que el testigo anónimo, porque son dos situaciones que se le han presentado. No han tenido acceso Y no es la misma persona. ¿A cuál? No es la misma persona. ¿A quién? Al anónimo, no han tenido testigos. No, testigo hombre o mujer, lo que sea. Le explico. El testigo protegido, ya nosotros hemos hecho las objeciones públicamente en el día de la audiencia. El testigo anónimo, igualmente, porque no puede haber un testigo anónimo. Hay testigos ubicados y testigos protegidos, sí, pero no hay testigos anónimos. Hay otras particularidades de transcripciones y demás que ya se hicieron los debates en la audiencia. Nosotros vamos a esperar la decisión y contra esa decisión tengan la seguridad que la defensa no va a aceptar ninguna limitación al derecho de defensa de Ricardo Martinelli. Ok, hay una situación que se está dando también, que Ricardo Martinelli es candidato a aspirante a diputado en Cambio Democrático. ¿Cómo uno puede correr en una elección con el sujeto principal con esas limitaciones que tiene de movilización? Ok, eso es un elemento que la Corte Suprema de Justicia tendrá que ponderar para el derecho de elegir y ser electo. Ricardo Martinelli no tiene ninguna limitación ni ninguna proscripción de participar en política. Es decir, uno de los derechos de elegir y ser electo no puede limitársele. Ahora, por disposición de ley, al enfrentar un proceso penal, su libertad puede ser restringida. Pero mantener la detención de Ricardo Martinelli cuando existen otros elementos de arraigo, entre eso el hecho de ser candidato o tener aspiraciones políticas, pues la Corte tendrá que ponderarlo en su momento oportuno. Y nosotros esperamos que se garantice en el juego de los derechos, el derecho de ser juzgado, de la presunción de inocencia, el derecho de ser electo o ser elegido y elegir, y esta serie de circunstancias para que culmine con el hecho de que Ricardo Martinelli tenga un cambio en su medida cautelar que garantice poder enfrentar el proceso,
pero no poder tener una pena anticipada como se ha querido o se ha percibido que se tiene en este momento. Don Carlos, como siempre, un placer tenerle aquí. Gracias Gracias a ustedes por estar con nosotros y tocar ambos casos.